CTA, la CTA de los trabajadores, la CTA Autónoma de la Ciudad. Este segundo panel tiene en el que forman parte Luis Pájaro Fernández de la Asociación Taxista de Capital, Johannes Hatti Schulten y Matías, que no tiene un apodo, Salduendo, los otros dos sí tenían un apodo para nombrarlos. Tiene que ver con, frente a la realidad que describimos, en realidad se conecta con el final del panel anterior, que es la organización de los trabajadores frente a estas nuevas formas de relación capital-trabajo. Estas nuevas formas de capital-trabajo, que son, como decían los que presentaron en el panel anterior, en términos del neoliberalismo, una restauración del poder de las clases dominantes, buscan a su vez esa forma de restaurarlo bajo nuevos ropajes, bajo algunos nombres que implican cierta modernización de la relación entre capital y trabajo, pero no son más que restaurar ese poder. La restauración máxima de ese poder es borrar la relación entre capital y trabajo, como lo describíamos. Ahora, frente a esta acción del capital, frente a esta acción de las clases dominantes, también existe la acción de las clases trabajadoras, también existe la organización de los trabajadores como formas de resistencia. Por eso lo pusimos esto en el segundo panel, aunque todo podría bien, claro, formar parte de un panel ampliado donde se puedan discutir todos los temas. Como veníamos diciendo en el panel anterior, que no es un fenómeno ni de la Ciudad de Buenos Aires ni de Argentina, sino un fenómeno global, y en términos globales, el gran monstruo del comercio electrónico es precisamente Amazon. En su intervención, Martín Unzué, director del Instituto Germani, hacía alusión a Mercado Libre, la empresa argentina de e-commerce, de comercio electrónico. Esta empresa es la segunda empresa argentina en términos de su valor de mercado, en su cotización. Imaginen lo que es Amazon a nivel mundial, que es esa empresa que genera transacciones comerciales electrónicas en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo, un poco menos en China, aunque tiene alguna entrada también en el mercado asiático. Pero la más grande empresa china representa el 10% de lo que es Amazon como empresa global. Amazon, lo que vino estudiando Hatti en Alemania, no solo es lo que hace Amazon en el mercado europeo, sino cómo se organizaron los trabajadores de Amazon para resistir a estas estrategias del capital de borrarse como patronal permanentemente. Entonces, la verdad que en ese sentido yo quería destacarlo para poder entrarle a cómo nos organizamos los trabajadores frente a esto. Nosotros como trabajadores de la educación tuvimos un tema de organización frente a esto que fue cómo organizarnos frente a la precarización en el tema de los docentes contratados, aquellos que muchos inclusive lo hacían como monotributistas, el Estado los contrataba pero ellos monotributaban, los trabajadores de la educación. A partir de procesos fuertes de sindicalización y de lucha se logró que muchos de esos trabajadores de la educación que se ingresaban a su trabajo como monotributistas pasen a terminar formando parte de la planta docente de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, como señalaban hace un rato algunos compañeros del panel anterior, las condiciones que genera el macrismo a partir de 2015, por supuesto que forman parte de un paisaje global que hace que sea más fácil en la Argentina el desarrollo de este tipo de empresas. Y en el caso de los docentes, lo conversaba hace un rato con Eduardo Chávez Molina del CONICET, también hay aplicaciones de docentes. Hace como 6 meses escribíamos una nota sobre el maestro emprendedor, pensando en los maestros que monotributan para trabajar, por ejemplo, en los CPI, que son los centros de primera infancia, o el maestro emprendedor pensando en esos jardines rodantes que las clases medias acomodadas o clases altas contratan para que cuiden a los hijos en sus casas en lugar de institucionalizarlos en instituciones educativas. Ahora, la figura del maestro emprendedor supera mucho la imaginación de aquellas notas. Por ahora está más vinculado a los profesores particulares. Hay una página que se llama, hay una aplicación que se llama profesoresparticulares.com. Cuando uno entra en esa aplicación, ve las caritas, los redondelitos cada docente, con
con una sonrisa, Matías. Y al lado el precio, porque sale la hora. El precio con la hora de trabajo de ese docente. Es decir, que la forma del capitalismo, de como decía hace un rato Belén, mercantilizar todo tipo de relaciones, no solo aquellas que permanecían en la oscuridad del feudalismo, sino aquellas que habían sido ya incorporadas al mercado de trabajo formal, también busca que en esas relaciones se restaure el poder de capital sobre el poder del trabajo. Bueno, con esta introducción ya me parece que le damos la palabra al pájaro, digamos así, ¿no? El pájaro Luis Fernández, que no es Luis el que mencionaba Martín de Uber, ese Luis no es. Bueno, gracias compañeros. Indudablemente tenía una intervención para hablar de esto que tiene que ver con la resistencia concreta desde nuestra organización contra la multinacional Uber, pero indudablemente estoy imbuido de la charla en la cual participamos hace un rato. Entonces voy a tratar, ya que me motiva algunas preocupaciones y algunas opiniones, de hacer una síntesis lo más corta posible y para que se me pueda entender bien. Nosotros, indudablemente, bueno, vamos a hablar de Uber, ¿a qué nos enfrentamos? Porque, a ver, desde que el capitalismo creció, se desarrolló o llegó, está en su etapa imperialista hace mucho tiempo. Por lo tanto, sus crisis son permanentes, es su forma de desarrollarse, de crecer, de vivir. Hay peores situaciones donde se deja traslucir, pero en realidad esa crisis es permanente. A ver, en este sistema dominante mundial, quién se come a quién se aprovecha de a quién, qué sectores se dejan afuera, porque siempre estamos hablando de la contradicción capital-trabajo, y si estamos hablando del capitalismo, siempre lo que pretende es la mayor renta, no importa si haya barro o haya sangre, que así se constituyó el capitalismo originariamente. Por lo tanto, desde que el capitalismo, el avance, todos los avances tecnológicos siempre fueron desde su poder dominante mundial para acrecentar su renta, su ganancia, sus ingresos y sus recursos. Jamás fueron pensados, digamos, para beneficio de la sociedad. En todo caso, una vez logrado ese objetivo, puede ser que haya algún supuesto de derrame de beneficio tecnológico para nuestras vidas. Pero es indudable que en la medida que el capitalismo, en lo que es hoy, y hace un rato largo, lo que nosotros llamamos neoliberalismo, eso es el capitalismo hoy, más allá de que pueda circunstancialmente desarrollarse desde algún punto de vista de estados nacionales, con una búsqueda de autonomía, con otros proyectos incluso que choquen por ese liberalismo, pero a nivel mundial todavía esto no lo podemos cambiar. Por lo tanto hay una tendencia, ¿verdad? Nosotros está claro que luchamos por vincular el proyecto de los trabajadores, el movimiento obrero, un proyecto que se oponga a este gobierno, a lo que está pasando, pero no podemos desconocer una tendencia mundial. Y así como el capitalismo, los sectores monopólicos dominantes, porque ahora hablamos de globalización y hace muchísimos años que esto está globalizado, y así como se preocupaban por tener recursos naturales a mano, los combustibles, la energía, todo lo que les pudiera permitir el desarrollo de su industria de guerra, la maquinaria pesada, bueno, pero se ocupaban de eso. Hoy hemos, en otra etapa, vemos con el avance sobre sectores de la economía popular que hace años era impensable. ¿Quién podía llegar a pensar que venían por los recursos de un sector como el del taxi, o más que del taxi, un sector del transporte de personas en una economía? La verdad, era impensable.
Y no nos enfrentamos a una multinacional así nomás, sino que la verdad que expresión de esa fusión del capitalismo internacional. Uber está vinculada a fondos buitre, está vinculada a otras empresas de tecnología como Google, como Facebook, que incluso ese es uno de los inconvenientes que tenemos, y en esto vinculo lo que explicaba el compañero de Gallino Germani, con el grado de extranjerización de la economía en la Argentina, el grado, en todo caso, de dependencia económica y, de alguna forma, política también de rescisión de soberanía nacional, porque si bien en la ciudad de Buenos Aires está inhabilitado, todos sabemos que sigue actuando clandestinamente transportando gente a un precio más barato, porque también acá en esta mesa fue explicado que se lo permite su posición de monopolio dominante, por lo tanto le sobra plata y puede bajar el precio del traslado, y ese es lo que nosotros siempre decimos, de que como cualquier monopolio, primero hace dumping, penetra el mercado, tú lo rompes, se queda con ese mercado. Si hay trabajadores, no trabajadores, bueno, hace un desastre, pero es lo que no le interesa. Entonces lo estamos enfrentando a una maquinaria de poder muy grande, y que el hecho de esa extranjerización y dependencia, más allá de que esté inhabilitado hoy, es la que no nos permite cerrar Uber. Más allá de que desde el punto de vista político ellos también tienen plan político de cómo construir masa crítica a favor de ellos en todas las sociedades, y a partir de ahí presionar a una cantidad de dirigentes de gobierno, de periodistas. Esas son las inversiones que hacen en realidad, no hacen otras. Pero a ver, si hoy tuviéramos un gobierno popular y quisiéramos cerrar Uber, en realidad no tenemos los elementos para lograrlo inmediatamente. Todos los servidores que tienen que ver con Internet están en el extranjero, están en Estados Unidos. Incluso hemos tenido resoluciones favorables en lo judicial para cerrarla, y nos encontramos que desde el punto de vista técnico es bastante difícil o casi imposible. Eso por un lado. Y por el otro lado, mientras tampoco no le pongamos un corte a este carnaval de la bicicleta financiera, indudablemente la entrada y salida de divisa, la fuga de capitales, la plata en negro, que sería una forma de limitarlos, tampoco hoy se podría resolver. Hasta hace poco nosotros hablamos con nuestros propios compañeros de que, a pesar de toda la resistencia ofrecida a esta multinacional, que nos llevó a constituir en nuestro gremio una mesa de unión taxista entre todos los sectores, a partir de que nosotros definimos de que esta multinacional era el enemigo principal. Nos sentamos con el sindicato de peones de taxi, que está en la CGT, con el cual no compartimos casi ninguna de sus políticas, desde el punto de vista gremial político más general. Tenemos otro tipo de práctica sindical distinta, nos juntamos con pequeños empresarios de la actividad y con otros titulares. En el caso nuestro, vamos a aclararlo porque aún a veces en el propio seno de la CTA no se sabe bien qué somos. Somos trabajadores autónomos, el riesgo profesional de nuestra actividad, no tenemos choferes, trabajamos nuestra propia unidad, y por eso, hace muchos años ya, en plena época menemista, también con una andanada cultural de ruptura, de solidaridad, de penetración de ideas de derecha, de penetración de ideas individualistas, en ese momento, ustedes se acordarán, los más viejos o los más jóvenes no, había una diputada que se llamaba Adelina D'Alessio de Viola, y nos decía, muchachos, ya está, basta, vamos, dejemos de ser proletarios para constituirnos en propietarios. Yo creo que ahora, por supuesto, ese discurso, esa bajada de línea cultural existe nuevamente, mucho más profundizada, el tema del emprendedurismo, de toda la cosa individual, esto de hagámonos socios, ¿no? Más allá de que, bueno, en el caso nuestro no compramos ese criterio, pero comprendo que en un sector de jóvenes con
o nula formación, participación sindical, ese tipo de discursos puede penetrar, ¿no? Pero ya en su momento nosotros decidimos, porque esto es atípico, nuestra organización es atípico, nos consideramos movimiento obrero y pedimos nuestro ingreso al donde queríamos pertenecer, que era una central sindical, junto al resto de los compañeros trabajadores. Y así nos incorporamos a la central. No somos cooperativa, no somos mutual, por más que tenemos cooperativas, tenemos mutuales vinculadas, algunas, otras no, como puede pasar por otros sindicatos. Pero bueno, a ver, Uber, para resumirlo de alguna manera, y vinculado a esto también se va a producir, perdón que lo tengo anotado acá, no lo quería dejar pasar, no solamente la instrucción, ahora voy a ir a la parte que significa Uber para nosotros, como trabajadores taxistas y como trabajadores en general y como parte de la sociedad, ¿verdad? Porque no viene a competir, está claro, viene a arrasar una actividad. Pero todo el manejo desde el punto de vista tecnológico, que es el de la información, a ver, a nosotros lo que menos nos importa en ese caso es el manejo de la información de los choferes que tienen, es el manejo de la información sobre el público usuario, el público que usa Uber pensando que es más seguro, es más barato, coche más nuevo, bueno, la verdad nos están convirtiendo en la casa de gran hermano, saben sobre los pasajeros todo. ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Qué nivel de ingresos tienen? Gustos sexuales, gustos políticos, realmente todos esos datos que a la larga pueden permitir un formateo de la conciencia muy importante y muy jodido. Resumiendo, aquí viene Uber, porque vieron o compartimos también siempre todos los mensajes de que Uber viene a crear trabajo, ¿no? Pero como las aplicaciones de la bicicleta, en realidad viene a arrasar, viene a monopolizar la demanda de pasajeros, tanto sea en remisas o taxi, y ese ingreso a los patoteros, a los mercados, por supuesto, desconoce, los quiere aplastar. Cualquier tipo de error regulador, cualquier tipo de control estatal, no cumple ninguna ley de transporte, de dispositiva, laboral, etc. Incluso no cumple los fallos judiciales que en el caso nuestro hemos tenido a favor en la ciudad. La segunda etapa es por la vía de la automatización. Pues ahí vendría ya todavía una desocupación más pasiva. La primera etapa está: destruyamos el trabajo del sector del transporte, precaricemos a quienes los reemplacen, creando trabajo esclavo, pero la etapa de automatización lo están diciendo ellos, aparte, ese transporte es el auto sin chofer. A eso aspiran, ¿no? A que desaparezca la fuente laboral desde ese punto de vista. Por lo tanto, para dejar marcado, si estos son los objetivos de la multinacional, para nosotros cualquier otro análisis que admita regulaciones o legalizaciones de cualquier tipo es objetivamente favorable a lo que está planteando la empresa de Uber. Y esto lógicamente nos preocupa porque recientemente, hace un par de meses, en la Asamblea Panamericana de la OIT, en su punto 10 habla, cuando ya sabemos lo que es la OIT hoy en su composición real, algo dijo Yasky, que se está discutiendo el derecho a huelga, imagínense las posiciones retrógradas que han ido avanzando en el seno de ese tipo de instituciones. Cuyo secretario hoy actual de la OIT, que viene de ser el secretario general de la Confederación Sindical Internacional, central a la cual pertenece la CTA, no en nuestro caso la Asociación Taxista Capital, que somos parte de la Federación Sindical Mundial, pero es un uberista declarado. Entonces nos preocupa que en ese punto de vista también esté
como parte de una estrategia de los monopolios, ver cómo se legisla nuevamente a favor de este tipo de empresas que se supone que son nuevas. Por eso estamos preocupados. No estamos preocupados porque esto está vinculado también no solamente a nuestro sector, tiene que ver con el conjunto de los trabajadores cuando hablamos de uberización de la economía, porque lo mismo quieren hacer estas empresas de bajo costo en el cielo, compitiendo con aerolíneas, es la uberización para los aviones. En el tema de los camiones están ya largando aplicaciones para el tema de los fleteros. Hoy me enteré a través de Belén que también hay intenciones de largarlo como una agencia de trabajo con personal doméstico. Bueno, son muchos los sectores que con este grado de criterios de precarización y flexibilización del trabajo. En realidad se cree con una potencialidad no de ya de discutir solo condiciones de trabajo, sino de imponernos relaciones de trabajo esclavo. Ya es más que perder un poco, es más que perder algunas reivindicaciones que teníamos supuestamente en el estado de bienestar. Va por mucho más. ¿Y cuál es su base? ¿Sobre qué actúa? Indudablemente, primero, en los jóvenes. Principalmente aquellos que no tienen experiencia laboral y por lo tanto sindical tampoco. En sectores medios que se ven empobrecidos por la crisis, en sectores de trabajadores con escasa o nula sentimiento o razonamiento sindical y político, en los desocupados también hay una franja que agarra, y esa es la escala de a qué sectores penetra o se ven más involucrados con el tema Uber, que nosotros, por lo menos, desde nuestra organización hemos estudiado. En el caso de Uber, el 70% de los choferes solo trabajan 20 horas semanales. O sea, quiere decir que tienen empleo regulares, claro, están pauperizados, no les alcanza, o a una cantidad de gente que cierra el comercio, o una cantidad de gente que trabaja el fin de semana. Es preocupante, y después hemos dado una resistencia muy grande, porque en Buenos Aires es la única ciudad de América Latina donde Uber no está legalizado, está inhabilitado. Aunque más allá de que siga trabajando, ya expliqué por qué sigue trabajando, seguimos dando la pelea igual, pero también hay una característica que tiene que ver que hay un sector, a pesar de la antipolítica, de la cuestión antisindical, en un medio conservador como el taxi, que no es solo conservador en Argentina, sino a nivel mundial, que está dentro de los sectores que nadie podría decir pertenecen al sector del progresismo o al sector democrático. Bueno, en la Argentina también lo planteó Belén. Hay una tradición sindical, hay una tradición de lucha de los trabajadores y hay una composición gremial que hoy no permite que estos muchachos hayan terminar haciendo tierra arrasada. Y esas características también me vale resaltarlo, porque a nivel mundial tampoco hay sindicatos de peones, de taxis. Solo hay 2 sindicatos de peones en el mundo, uno en Uruguay, mucho más chiquito, y el sindicato de peones constituido en la capital federal, y a nivel nacional también. Y nosotros, como trabajadores autónomos taxistas pertenecientes a una central sindical, que somos la única organización con estas características en el mundo que pertenecemos a una central sindical. ¿Y por qué no compartimos? Nosotros tenemos bien en claro lo que es el concepto de la solidaridad de clase. Porque uno escucha a la chica que hace un rato habló de Rappi, y quién no se va a solidarizar, porque esa parte estamos defendiendo otro trabajador contra una patronal, no solamente que la explota, sino que la agrede, la deja sin trabajo. Pero me parece que tenemos que ser conscientes, porque nuestra lucha está vinculada a un proyecto político donde el movimiento obrero juegue otro papel como sujeto político aglutinante de muchos más sectores en el país para dar vuelta a la tortilla,
y la verdad que no se justifica que se pueda crear un nuevo sindicato porque en un trabajo que ya existe hace años, que tiene un marco regulatorio, que tiene convenio laboral, haya que crear un sindicato porque la nueva forma tecnológica de ese trabajo es un teléfono inteligente. Entonces, la verdad, no estamos de acuerdo. Estamos claros que los monopolios no quieren sindicato. El mejor sindicato como monopolio es que no existe. Pero si la lucha creciera, creo que le daríamos flaco favor a los intereses del conjunto de los trabajadores en avalar sindicatos hechos a la medida de la patronal. Entonces lo digo así con esta franqueza, nosotros no podemos acompañar ese tipo de cosas, que en el futuro incluso tenemos temor, porque nos ha pasado a nuestro propio gremio, que es el hecho de que lo usen como los viejos esquiroles, los rompehuelgas, etcétera, etcétera, contra el movimiento sindical organizado. Entiendo que a veces se da también en algunas actividades que tienen marco regulatorio, que tienen convenio laboral y que tienen sindicatos, que nosotros con esos sindicatos estamos totalmente opuestos. Es más, creo que uno de los motivos por los cuales nace nuestra central es esa, es la de no recorrer un camino propio, porque no comulgamos con una parte del sindicalismo colaboracionista, participacionista, el sindicalismo empresario en la Argentina, hoy expresado en una parte de la CGT, no lo compartimos, queremos hacer otra cosa, otro camino, otra práctica, otros objetivos. Pero no por eso, en todo caso, estamos a favor de la democratización de todas las leyes laborales, sindicales, profesionales, etcétera, pero no por eso se nos pasaría por la cabeza para promover la división del movimiento obrero, propiciando sindicatos por empresa, al estilo chileno, al estilo de Pinochet, donde en realidad ha destruido la potencialidad, la capacidad de unión y de lucha de nuestros hermanos chilenos. Y no es porque no estuvieran historia de lucha, pero bueno, a ver, en los últimos tiempos el pinochetismo para acá lo aplastó. Entonces, bueno, a ver, creo que resumí de la mejor manera que me salió a mí, no digo de la mejor manera posible, pero creo que tenemos que tener un debate de largo aliento, porque si no nos vamos a enredar, nos podemos confundir de enemigo. Yo no me quiero confundir de enemigo. Para mí, los enemigos no son estos chicos de las bicicletas, para dejarlo bien expresado. Mi enemigo es uno, pero sé, en esta etapa, así como antes, en el menemismo, nosotros fuimos parte del movimiento que volteó a Grosso, lo llevamos a la justicia por la venta ilegal de licencias en ese tiempo. Pero yo también escucho lo que plantea el enemigo. El enemigo plantea que hay que hacer una legislación nueva, a empresas nuevas, adaptadas pura y exclusivamente a favor de esta multinacional. Y la verdad me suena, después de lo que podamos hacer desde el punto de vista sindical, a ver, sin querer, porque no dudo de la honestidad de los compañeros, pero sin querer terminar siendo funcionales a este tipo de empresas multinacionales. Para eso, soy respetuoso, pero claro, con nosotros no. Gracias por la atención. Bueno, Compañero Juanes. Johannes, Katy, Schulten, creo que ver alemán, que viene investigando, como decía antes, la huelga de los trabajadores de Amazon a lo largo de muchos años. Te paso a Katy. Muy bien, lo voy a hacer en una forma un poco más corto. Bien, lo que pasa, en las respuestas sindicales a los desafíos de un nuevo capitalismo digital, en el caso de Amazon, lo que voy a presentar es, como dijo Mariano, ¿no? El tema de Amazon es realmente uno de los
5 más grandes, ¿cómo se dice? Empresas de tecnología como Apple, como Facebook, y tiene un valor más grande que el Volkswagen o el Mercedes-Benz. Entonces, en unos pocos años creció bastante buenísimo, grandísimo, ¿no? Y lo que se puede decir es como, bien, el tema que hablamos recién, el modelo de negocio que tienen está basado en lo que se puede decir economía plataforma. Lo importante es que, digamos, en la sombra de todo eso, hay esas almacenes grandotes que tienen un tamaño de unos 13 canchas de fútbol, en cuales, y bien, o se puede decir, son las fábricas de venta, en las cuales trabajan cada uno como 3.000, 4.000 trabajadores. Y eso creo que es algo muy interesante si queremos hablar del trabajo del futuro, porque acá se puede decir que se está definiendo algo bien, que va a ser para nosotros como sindicalistas, como gente del movimiento trabajadora, dificilísimo, ¿no? de luchar. Y como bien lo que tienen todos estos almacenes juntos es que es un trabajo fácil, totalmente estandarizado y altamente, es lo nuevo, altamente controlado de forma digital. Y se puede decir, bien, esta palabra los compañeros habían mencionado, se puede decir cierta forma del terrorismo digital, ¿no? El viejo terrorismo de la industria automotriz y otras, con un nuevo aspecto, cuál es el control digital. Y eso se puede decir, se manifiesta en una cosita que tienen casi todos los trabajadores de esos almacenes, que es el escáner, se llama manual, que usa, ¿no? Que no solamente te muestra el camino del artículo para el cual bien, lo lees el código de barra, sino, y eso es lo más importante y lo nuevo, que también de alguna manera ve todos los pasos, literalmente todos los pasos que haces, como los apps de los trabajadores de bici. Y al mismo tiempo la empresa puede hacer un protocolo de rendimiento de cada uno de los trabajadores. Y hay casos de Alemania comprobados en cuales un tipo o una tipa, no sé, hacía una pausa de 5 minutos y ya la habían llamado a la oficina. Es decir, todo lo que es normal en, digamos, nuestro trabajo, ¿no? Trabajar fuerte, pero al tiempo tener una chiquita charla con un amigo, con un compañero que te pasa. Eso de vez en cuando se puede hacer, pero lo que es muy seguro es que el patrón, digamos, Amazon, lo sabe y está grabado por mucho tiempo. Y eso, si tienen en la cabeza que esas plantillas tienen una parte del empleo que está ahí, de plazo corto, de vez en cuando hasta 80% en los nuevos que por ejemplo se construyó el año pasado. El 80% del trabajo ahí es trabajo de plazo corto. No cuesta mucho para imaginarse cómo se siente un trabajador ahí, ¿no? Porque estás en un estrés totalmente por todo el tiempo. Y bien, como dije, es muy importante que eso es basado también en un trabajo en empleo estructuralmente precario. No pagan convenios colectivos. Y otra base, digamos, de esa nueva forma de trabajo es que rechaza a las instituciones fundamentales de las relaciones industriales de Alemania, pues acá, pero de todos los países. Es decir, Amazon no acepta a un sindicato como representante de los trabajadores. Y es otra cosa que una empresa mala, no sé,
trata de bajar los sueldos de los trabajadores. Ellos ni para combate a los sindicatos, ellos no les aceptan. Para ellos son, o es, bien, digo, una tercera parte que no puede intervenir en las relaciones entre los empleados y el patrón, ¿no? Y lo que pasa es que ellos tienen un montón de estrategias tanto sutiles y bastante agresivas, como, digamos, llegar que los sindicatos no entran. Okay. Y lo que voy a hacer ahora, una cosa que me olvidé es, lo que dije recién es, digamos, lo que está pasando ahora en Amazon. El problema para todos nosotros va a ser que la visión realmente de Jeff Bezos, la cabeza de Amazon, no es eso. La versión de él es realmente una fábrica sin gente, sin trabajadores. Y el tema es que ya están empezando con eso, porque en los últimos 2-3 años ya se ve que Amazon invirtió un montón de plata en robots, que se puede ver acá, o que se puede acá, que ya hay, especialmente en los Estados Unidos, pero también los almacenes que se construyeron en los últimos 2 años en Alemania, que tienen ya millones, no millones, pero miles de esos robots que llevan los artículos a otros lugares. Entonces, para ese trabajo ya no se necesita trabajadores. Y lo que pasa es que, porque ese caso, todo eso no es muy nuevo, no es nada nuevo, lo que pasa es porque ese caso de Amazon para nosotros es más o menos interesante, es que allá realmente se formó hace 5 o 6 años algo como una rebeldía a esa nueva forma de trabajo, ¿no? En 2013 en Alemania se creó la primera huelga, en principios de 2013, la primera huelga en la historia, hay que decir, en la historia de Amazon. Y es muy raro que eso pasa en Alemania, porque Alemania, bien, somos famosos para muchas cosas, pero no para hacer huelga. Fue el propio Lenin que dijo que los alemanes, ¿no? Antes de ocupar la plataforma de los trenes, sacan un ticket. Y en todas las estadísticas internacionales de huelga siempre estamos, no sé, con Suiza en algún plazo muy bajo, ¿no? Nada que ver con acá. Pero igual, y es muy interesante, allá en la ciudad Bad Hersfeld, en la mitad de Alemania, se formó una resistencia bastante grande que sigue hasta ahora. Y bien, y hay esta huelga. Y bien, que quiere la gente es que Amazon acepta de pagarles según el convenio colectivo del comercio. Amazon niega que hacen un trabajo de comercio. Ellos dicen somos una empresa logística porque hay nadie en la caja, ¿no? Como en los negocios normales de comercio. Entonces también es una definición bastante importante cómo se define esa empresa que realmente vende cosas, pero ellos dicen no ellos dicen que no somos una empresa de venta, que somos una empresa logística. Y el tema es que el parte logístico es aún más, o aún menos pagado que la parte o la rama, digamos, de comercio en Alemania. Y, hoy en 2018, entonces 5 años después de esa huelga empezó, los sindicatos habían parado por más que 200, creo que ahora son más que 250 días. No es una huelga permanente, ¿no? Es decir, que van a la huelga como, no sé, como una vez, 2 meses cada mes. Y lo que se creó el punto interesante es que como la mitad de los almacenes de Alemania se creó, digamos, algo que se puede decir estructuras sindicales bastante buenas, es decir, con gente activistas, con, ¿cómo se dice acá?, los comisiones internas. Hay una vida sindical
Y es lo importante en esos almacenes que antes no había. Antes por mucho, digamos, Amazon empezó en Alemania en 98 y hasta 2010 el sindicato verde, que se llama el sindicato que es responsable para eso, no estaba presente ni la gente lo conocía, esos millones o miles de trabajadores. Y ahora les voy a dar un paseo muy corto por lo que pasa en los otros países de la Unión Europea, porque allá también, poco después del inicio de Alemania, los trabajadores empiezan a formarse, a organizarse y hay algunas victorias que se puede decir. En Gran Bretaña, que es el segundo mercado más grande después de Alemania para Amazon, se ve que ya en 2002, mucho más antes que en Alemania, los sindicatos empezaron a, digamos, tratar de organizar a la gente, y lo que pasa ahí es también muy importante porque se ve cómo la empresa puede reaccionar a esos tratamientos de organización. Y lo que pasa es que después de, en un almacén empezaron a organizar 200 personas. En Gran Bretaña es importante que para que un sindicato pueda representar a los trabajadores y empezar a negociar convenios colectivos, los trabajadores tienen que votar. Es una ley muy anti-trabajador, que claro, que se hizo en tiempos de Thatcher. Y bien, ¿qué pasó? Que después se empezaron a organizar un poco. Amazon hizo algo lamentablemente inteligente. Ellos por un lado empezaron a subir un poco los sueldos, por el otro lado despidieron a los activistas y los amenazaron a los activistas. ¿Y qué pasó al final? Es que como 80% del gremio votó en contra del sindicato. Y eso tiene como consecuencia que más o menos hasta ahora en todos los que son como 8 o 9 almacenes de Amazon con unos como 10.000 trabajadores, los sindicatos realmente no existen. Lograron que en Gran Bretaña, el país del trabajo, ¿no? En el cual se fundó los primeros sindicatos, en una empresa como Amazon, el sindicato no existe. En Polonia ese caso también es más o menos es interesante. Empezaron a crear, a construir los almacenes de Amazon después de la huelga en Alemania. Es decir, para Alemania o para Amazon, Polonia no es, digamos, un mercado para vender artículos. No existe un Amazon.pl o PO, sino los 3 almacenes que existen, con también como 5 o 6 mil trabajadores, solo existen para vender o mandar las cosas, los artículos a Alemania. ¿Por qué? Bien, por una razón es la huelga, la otra razón la mano de obra es mucho más barato ahí, es más o menos un tercio, y están los 3 más o menos ubicados cerca de la frontera. Es decir, si yo en Berlín me pido un libro, o no sé, una bicicleta por Amazon, hay grandes chances que no viene del almacén cerca de Berlín, sino de unos de los de Polonia. También hay una lucha no solamente entre los sindicatos y Amazon, sino también problemas entre los sindicatos, porque lo que pasa es que hay 2 sindicatos que dicen que son responsables o que representan a los trabajadores ahí. Por un lado, el viejo Solidarność, el sindicato de la Revolución de 89, y por otro lado un sindicato que se llama Iniciativa Postsowiecka, que es gente joven, bien anarquista, bien de bases, sin burocracia. Y bien, se entiende que no se entiende muy bien los dos entre ellos, ¿no?
Y es realmente un problema porque no es que la mayoría de los trabajadores está en algún sindicato, sino representan una parte muy chiquita y aún están en guerra entre ellos. Lo que pasa es que en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, se puede decir que se acercan un poco y hacen acciones, un poco acciones juntos. Lo bueno es que los dos están en una cierta forma de conexión internacional por el sindicato de UNI, el sindicato internacional de servicio. Ellos hacen un muy buen trabajo para conexionar, no sé, bien, los trabajadores de Europa y Estados Unidos a un nivel internacional. Y bien, se encuentran como 3 veces cada año más o menos. Una cosa que se puede mencionar es que en 2005 había una chiquita huelga en Colombia. Después de una huelga en Alemania, mandaron los pedidos a Polonia y tenían que hacer extra horas. Y de alguna forma se dieron cuenta los trabajadores ahí que es por la huelga en Alemania y no querían romper la huelga en Alemania, así que muy simple, se comunicaron por el WhatsApp y por el Facebook y ellos también hacían una huelga. Y fue en el mundo de Amazon la primera vez de una colaboración internacional con los trabajadores de dos países. Pocas palabras con respecto a Italia, Francia y España. Ahí lo mismo, en los últimos 5 o 6 años se empezó a crecer el Amazon muchísimo en esos 3 países. Construyen almacenes todo el tiempo, pero al mismo tiempo los sindicatos empezaron a hacer algo. Hay que mencionar solamente eso, que creo que hay un gran éxito, había huelgas en Francia, un gran éxito en Italia, que fue el primer convenio colectivo que hicieron en toda la historia de Amazon, con Amazon ahí, que no es un convenio colectivo de los sueldos que gana la gente, sino tiene que ver con las horas de trabajo. Entonces mejoraron un poco la situación y lo fenomenal de esto es que realmente es algo que, como Amazon siempre decía, vamos a hacer muchas cosas, ¿vale? Ni en pedo vamos a hacer un convenio con algún sindicato, eso nunca. Pero eso, bien, pasó este año en Italia. Para llegar al fin, bien, digamos, Amazon y el terrorismo digital, se puede decir que hay 2 desafíos, bien, hay un montón más, pero 2 que quiero mencionar acá. Bien, para las organizaciones de trabajo. El primero es que en ese mundo de ese terrorismo digital hay un montón de restricciones estructurales, digamos, para la organización de los trabajadores. Uno es que, bien, cada planta tiene una cierta parte de trabajo de plaza corta, se dice así, ¿no? Y es bien, como dije, es dificilísimo para esa gente que quiere tener un contrato para el año que viene organizarse si estás en una empresa en la cual hay una onda totalmente antisindical. El segundo punto es que dije acá es la expansión rápida y distintas velocidades. Amazon, bien, como dije, es una empresa increíble rica y tiene una expansión grandísima en todos los países. Y para los sindicatos es muy difícil llegar con eso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en Hamburgo, yo hace un par de meses fui a Hamburgo, donde está una nueva plantilla, un nuevo almacén, y ahí empiezan a trabajar como 2.000 personas, todo de plazo corto, y el sindicato verde, que está responsable, no tiene plata ni para un secretario que puede estar todos los días para tener contactos, para, no sé, hablar con la gente.
Y así que es una lucha no muy igual, porque los sindicatos realmente, lo que quiero decir es que para organizar ese tipo de trabajo necesitas mano de obra. Bien, necesitas sindicalistas que hablan con la gente, que le dan alguna de estructura. Y eso, lamentablemente, el sindicato no tiene la plata para eso. Y que dije que hay pocas alternativas a Amazon, es que, bien claro, el trabajo no es bueno, pero como también en Alemania hay una base grande de trabajo precarizado que creció mucho en los últimos años, y para muchos de los trabajadores es un buen trabajo, realmente, comparado con lo que habían hecho antes, comparado con alguien que trabaja en la caja del supermercado, donde el trabajo siempre es part-time, es de mediodía. Tener un trabajo de 9 horas o 8 horas en Amazon es mejor, ¿no? Así que muchos dicen, no nos vamos a organizar porque no está bien, pero está mejor que lo que habías tenido antes. Y un tercer punto que menciono es que Amazon, como lo vimos en el caso de Gran Bretaña, hace mucho que decimos en Alemania el Unibusting, es decir, de tratar de echar los sindicatos de la plantilla, ¿no? Y lo que llegaron a hacer es formar grupos que se llaman Pro Amazon. En algunos almacenes había, todavía ahora no hay, pero había como 1000 trabajadores que firmaron, no queremos el sindicato, queremos Amazon, somos de Amazon. Y lo manejan muy bien, de crear una onda de somos todos uno, no somos empleados, somos parte de la empresa. Gastan mucho en videos, en prensa, tienen un montón de publicaciones propias, un montón de meetings que tienen, en cual siempre se trata de esa onda que somos una familia. Y si el sindicato es presente en el proceso de trabajo, es dificilísimo de, digamos, darles otra interpretación del proceso de trabajo, de los problemas que Amazon da. Y el segundo punto es que la falta de eficaz de huelga, lo digo así seguramente que es una forma de decirlo mejor, pero hay huelga, pero le cuesta mucho para hacer daño a Amazon, porque más que nada por dos razones. Una es que con la red de almacenes que tienen pueden mover los artículos. Si hay una huelga en 2 o 3 almacenes, bien. De alguna forma es posible que mandan los artículos que pide la gente de otros almacenes. No es que todos los almacenes tienen las mismas cosas, pero es posible. O de Polonia, donde no hay huelga. Y el segundo punto es que es un poco difícil de decirlo en castellano, pero ella, digamos, la mayoría del trabajo no es trabajo muy calificado. Es decir, si van 1000 personas a la huelga, pueden contratar a más gente para hacer el trabajo que habían hecho la gente. Y en los puestos centrales de trabajo, hay un montón de puestos centrales que, por ejemplo, el tipo que maneja los camiones, que llegan, que es muy central ese trabajo, esos trabajos pagan más y siempre tienen como 5, 6, 4 o 5 trabajadores, digamos, en el fondo, que en caso de huelga pueden hacer ese trabajo. Entonces está clave, ¿no?, interrumpir el proceso de trabajo para hacer una huelga eficaz, y es muy difícil de interrumpir ese proceso de trabajo para los sindicatos. Pero también lo bueno es que están en huelga hace 5 años y se puede ver que hay chances y se puede aprender, digamos, un montón de las cosas, ¿no? Y digo que si trabajadores del terrorismo digital se pueden organizar,
pero se necesitan, bien, lo que digamos, o decimos, nuevas formas de organización del sindicalismo, asociación social, decimos en Alemania, el sindicalismo que cree que, bien, tenemos las mismas ideas, las empresas y los trabajadores, y tenemos que encontrar algo de una balanza, ¿no? de cierta forma de, no sé, estamos, difícil de decirle, como de... Ay, por favor, ¿cómo se dice? Qué horrible. Bien, ese tipo de sindicalismo que es muy común que había en Alemania, que dice, bien, somos trabajadores, pero también tenemos por un grado los mismos intereses como las empresas. Y que digo que es que digo, el sindicalismo tradicional, digamos, tiene muchos problemas por varias razones de llegar a la gente que está trabajando ahí, porque le falta conflictividad. La gente no va al sindicato porque es lindo, no porque sus viejos eran o algo así, van al sindicato porque puede mejorar la situación, no hay ninguna otra razón. Y eso, o porque es presente en la plantilla, en el almacén. Y la única forma de estar presente es hacer alguna forma de acción, alguna forma de conflicto. Y tiene que ser más democrático, porque también esa gente no tiene experiencia sindical, quieren, digamos, también tener cierta forma de influencia, digo yo, ¿no? en el sindicato. Entonces le cuesta mucho al sindicato en Alemania, digamos, de escuchar también a los intereses que tienen ellos, porque son intereses, no solo es una cuestión de plata, los problemas que tienen ellos, muchos están más o menos contentos con la plata, es más una crítica que tienen los trabajadores como cómo se trabaja, la cuestión del respeto, del estrés que tienen. Y al sindicato le cuesta mucho digamos, tratar esos temas, porque lo normal es que cada año hay convenios colectivos y se negocia el tema de la plata, ¿no? Y también se mejoró un poco el tema de la huelga, ahora termino. Se mejoró un poco de la huelga porque ellos también, con la experiencia que tienen, inventaron, digamos, nuevas formas de hacer daño a la empresa. Y es porque, bien, seguramente conocen esas formas, pero para Alemania es nuevo. Y que normalmente en Alemania es así que unos días antes los sindicatos dicen que vamos a hacer una huelga en ese día. Y ahora son tan bien, no lo hacen y no anuncian los huelgas. Pero lo más importante es que están capaces también de salir a huelga, digamos, en la mitad del día, no solamente llegar a la mañana y no trabajar, entonces le dan, además tiene bastante tiempo para organizar nuevos trabajadores, sino salir durante el proceso de trabajo sin avisar. Y es una forma que realmente le cuesta a Amazon. Y hay ciertas formas que tratamos de juntarse, digamos, con los clientes que piden Amazon, pero hay que decir realmente que eso no funciona bien, porque la mayoría de la gente no le interesa. Es muy fácil con Amazon y es lo que se puede decir para un sindicato, digamos, en esos tiempos modernos, digo, no tienen el poder de sociedad, digamos, que sería necesario para llegar al tipo común y decirle, bien, es una mierda con Amazon, no pides más, eso no funciona. Y bien, eso está. Gracias. Gracias, Cali. Terminamos ahora todos juntos con Matías para hacer una intervención breve para poder terminar juntos. Bueno,
tengo una asamblea y nos atrasamos tanto en el horario inicial, pero después lo veo perfecto. No, Perdóname. no, por favor, que bien. Total, el debate este sigue. Sí. Esto recién empieza. Sí, sí. Hasta luego. Hasta luego. Dejo el saludo de Roby, que avisó que no venía, que iba a estar en la jornada. A Mariano, con Emiliano, la idea de plantear este debate que se viene discutiendo. Más que nada voy a cerrar y plantear algunas cosas que se discutieron acá. Hay compañeros de la CTA que estuvieron marcando en la jornada. Está Gustavo, está Ale, está Ari ahí, también Belén, Carlitos. Compañía de la Comisión Directiva de UTE, está Chizo, Pablito, Caro, si me olvidó alguien, espero que no, estaba Zampato también. Voy a decir solo una cuestión. Cuando Lula en su segunda campaña para presidente, los ejes eran educación y trabajo. Y planteaba educación, inclusión, trabajo, dignidad. En la Biblia capitalista, el nuevo mandamiento es no reconocer las relaciones de dependencia. Cuando la flexibilidad es el faro, el capitalismo en esta situación de desempleo, de poder revertir esos derechos conquistados en el siglo XX, plantea algo que para el empleador es muy fácil, que es desligarse de sus responsabilidades como tal. En esto estamos en un momento en el cual la industria 4.0, esa que también surgió en Alemania, donde se planteó Alemania sobre la nueva fábrica robotizada, plantea una nueva etapa en la cual hay más preguntas que respuestas. Todo esto es un fenómeno muy rápido. Pedido ya surge en el 2009, Rappi en el 2015, Globo también. Ya son cadenas multinacionales que se han planteado fuertemente. Y claramente este modelo, la solución que plantea es terminar con todas las conquistas logradas en cuanto al aguinaldo, la obra social. Estamos empezando a entrar en un capítulo de los que vimos alguna vez la serie de Black Mirror en su peor situación, ¿no? Cuando Mariano decía lo de los maestros particulares, creí que no se iba a evaluar porque soy maestro de EMA, facilitado. Pero ante esa situación, creo que el negocio de plataformas está en su fase más concentrada. O sea, esa es la preocupación, que está logrando algo que me parece que es un tema también popular, que es fijar los precios diferenciales, que me parece que ahí está la posibilidad de esto de ser tu propio jefe bajo esa idea del nuevo contrato laboral, y que se prima ese derecho individual ante cualquier convenio colectivo que pueda pasar. Digo esto porque nosotros venimos de unas últimas semanas donde lo veo a Chizo, se vuelve a discutir la escuela del futuro en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, donde se votó la UNICABA, que es una creación de una universidad, porque en la escuela pública justamente defendemos los derechos conquistados en el siglo XX y también planteamos que los derechos conquistados del ayer fueron a través de luchas, que hoy las luchas de hoy van a ser para los derechos de mañana, y por eso mismo creo que hay que seguir discutiendo cuál es la mejor forma de ante 17.000 jóvenes que ingresaron al mercado laboral en estas nuevas plataformas, y ante esa precarización laboral tengo una organización sindical que lo defiende. Nada más. Gracias. Bueno, gracias Matías, gracias a Tati y a todos los que estuvieron hasta el final acá en esta charla, se hizo un poco más larga, y a todos los que nos siguieron también por Facebook. Y como decía, muchos de los que intervinieron, es la primera de una serie de debates que tenemos que darnos necesariamente como trabajadoras y trabajadores sobre estos nuevos desafíos. Gracias a